En el siguiente problema tenemos una partícula que se restringe al movimiento sin fricción sobre una espiral circular que a su vez rota con velocidad angular constante sobre su diámetro vertical, tal y como tenemos en esta figura. Hay que encontrar la posición de equilibrio de la partícula y calcular la frecuencia de pequeñas oscilaciones alrededor de dicha posición. Hay que encontrar e interpretar físicamente una velocidad angular, omega igual a omega c, que divide el movimiento de la partícula en dos tipos distintos. Bueno, hay que construir los diagramas de fase para estos dos casos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una espira circular, tenemos una partícula que se mueve sobre dicha espira y tenemos que la espira gira con velocidad angular omega constante alrededor del eje z. Y este eje z pasa por el diámetro principal el diámetro de la espira, de radio R mayúscula. En coordenadas esféricas, la posición de la partícula viene dada por estos términos que están acá: x igual a rho seno de phi coseno de teta, y igual a rho seno de phi seno de teta, y z igual a rho coseno de phi. Recordemos que para obtener esta expresión lo único que necesitamos es proyectar este punto en el plano XY, tenemos esta proyección, y proyectar a su vez la proyección en los ejes X y Y respectivamente. Asimismo tenemos que proyectar este punto en el eje Z, que viene a ser esto que está acá. Ahora, si nosotros miramos este ángulo, el ángulo phi que se forma que forma el vector posición con respecto al eje Z, siempre que vaya a proyectar en el plano XY, esto que está acá viene a ser algo así como esto que está acá, va a ser el cateto opuesto al ángulo, por ende va a ser seno de phi. Y este que está acá es el cateto adyacente al ángulo teta, por ende va a ser coseno de teta. Y este que está acá es el cateto opuesto a teta, por ende va a ser seno de teta. De esa forma, x es igual a rho seno de phi, coseno de teta, y igual a rho seno de phi, seno de teta, y z, por ser el cateto adyacente al ángulo, va a ser rho coseno de phi. En las coordenadas cilíndricas las habíamos obtenido anteriormente, y aquí las tenemos. Ahora, una vez tenemos el vector posición de la partícula, aquí lo tenemos en coordenadas cilíndricas, va a ser igual a r unitario más zk unitario. Podemos derivar esta expresión y hallar la velocidad para a su vez hallar la energía cinética y de esa manera determinar el lagrangiano o el hamiltoniano según el camino que escojamos para resolver nuestras ecuaciones de movimiento y de esa forma resolver el problema. Bien, en el caso de coordenadas cilíndricas, el vector posición es este, viene dado por este vector más este vector. Este vector es r unitario y este vector es zk unitario. Aquí hay un abuso de notación por cuanto estamos utilizando la letra r para designar tanto este como este. Pero por ahora lo vamos a dejar así, porque finalmente solamente necesitamos eso en esta expresión, ahí para allá. Ya vamos a poder proceder con tranquilidad, sin ambigüedad. Ahora, en el caso de las coordenadas esféricas, la posición de la partícula, el vector posición viene dado por la magnitud de este vector en la dirección que está aquí, que sería rho unitario, y este vector sería un vector de magnitud rho. Por eso tenemos esta expresión. Si derivamos entonces, en el caso de las coordenadas cilíndricas, tenemos la derivada de este término que está acá, que es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Es esto. Aquí en este caso también podríamos hacer lo mismo, pero al derivar este nos va a dar 0, porque este es un vector de dirección constante, por ende la derivada es 0, no cambia en el tiempo. Por ende solamente va a quedar la derivada de este por este, que es lo que tenemos acá. Entonces aquí vemos que necesitamos R unitario para poder calcular la derivada de dicho vector unitario. Por ende necesitamos la expresión de R unitario y teta unitario, las cuales tenemos acá, que se obtienen a partir del diagrama que podemos ver aquí, donde esta flecha representa el vector R unitario y esta flecha representa el vector teta unitario. Vemos que si este es el ángulo teta, este ángulo es teta, este es el complementario de este y este a su vez es el complementario del complementario de este, por ende este ángulo es este ángulo que está acá. De esta forma, R unitario tiene una proyección aquí, cateto adyacente es coseno de teta y cateto opuesto seno de teta. Coseno de teta en dirección de I unitario, seno de teta en dirección de J unitario. De igual manera, teta unitario tiene una proyección aquí, cateto adyacente, una proyección acá, cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto, seno de teta. Hacia la izquierda, negativo, menos seno de teta y unitario. Cateto adyacente, coseno de teta. Va en dirección positiva, coseno de teta J unitario. Y tenemos que si realizamos el producto punto entre estos dos vectores, entre R unitario y teta unitario, va a ser igual a 0, como podemos verificar fácilmente. Ahora,
En el caso de las coordenadas esféricas, cuando derivamos el vector posición, obtenemos la derivada de este por este más la derivada de este por este. Eso es lo que tenemos acá. Bien, entonces, en el caso de ρ unitario, para calcularlo es simplemente coger el vector posición en coordenadas cartesianas, es decir, el vector posición sería x unitario más y j unitario más z k unitario, que sería esto multiplicado por y unitario, esto por j unitario y esto por k unitario, y todo lo dividimos entre ρ, que es la magnitud de dicho vector. De esa forma el vector queda un vector unitario. Al dividir entre ρ, se va este ρ, se va este ρ, se va este ρ, es decir, va a quedar seno de phi coseno de teta, y unitario, seno de phi, seno de teta, j unitario, coseno de phi, k unitario. Y eso es lo que tenemos acá. En el caso de teta unitario, ya lo habíamos calculado previamente, es esta expresión que está acá. Aquí está, por cuanto el ángulo teta es el mismo en coordenadas cilíndricas y esféricas. En el caso de phi unitario, ya la cuestión es un poquitico más compleja, porque el vector phi unitario es un vector que es perpendicular a ρ unitario. Si ρ unitario apunta hacia allá, el vector phi unitario apunta en esta dirección. Entonces, hay que tener en cuenta que este vector y este vector son perpendiculares. Este ángulo es el complementario de este ángulo, que a su vez es igual a este ángulo. Teniendo eso en mente, y recordamos lo que hicimos con r unitario y teta unitario, a partir de este diagrama para obtener la expresión correspondiente en coordenadas cartesianas, podemos hacer lo mismo para phi unitario para obtener finalmente la expresión. Se deja como ejercicio para el lector obtener esta expresión. Bueno, entonces, tenemos aquí que r unitario es igual a esto. Al derivar esta expresión me va a quedar la derivada de coseno es menos seno, la derivada de seno es coseno y la derivada interna es teta punto. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, lo que está dentro del paréntesis es menos seno de teta de unitario más coseno de teta j unitario, que como podemos ver es igual a teta unitario, por ende es igual a esto. ¿Cuál sería la derivada de ρ unitario? Pues sería derivar esta expresión que está acá con respecto al tiempo, teniendo en cuenta que tanto phi como teta varían. Se deja como ejercicio para el lector verificar dicha expresión. Bueno, entonces vamos a proseguir por ahora con las coordenadas cilíndricas. Pues r cuadrado va a ser igual a z cuadrado más r cuadrado. Podemos ver acá que esto es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado, Pitágoras. Listo, entonces esta expresión se obtiene por Pitágoras. Esta expresión que está acá sale a partir de la ley del coseno. Entonces podemos ver que r, esto es r, esto es r, esto es r, r cuadrado es igual a esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado menos 2 veces esta componente por esta por el coseno del ángulo. Eso es lo que tenemos acá. Donde h es la altura del centro de la espira con respecto a nuestro sistema coordenado, al origen del sistema coordenado. Tenemos que coseno de phi, el coseno de este ángulo es igual a cateto opuesto, perdón, a cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es z. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué es ρ cuadrado? A partir de esta expresión, tenemos que podemos reemplazar ese r cuadrado por r cuadrado más z cuadrado. El h cuadrado aquí está. Y el ρ coseno de phi es z, a partir de esta expresión. Entonces, tenemos esta expresión. Es básicamente la relación que hay entre r y z. Bueno, entonces podemos pasar las constantes al otro lado, que son r cuadrado mayúscula y h cuadrado mayúscula, y derivar la expresión. Al derivar, me va a dar 0, es igual a la derivada de esto, que es esto, la derivada de esto, que es esto, y la derivada de esto, que es esto. Simplificamos, obtenemos esto, despejamos r por r punto, que es igual a esto. De aquí despejamos z punto, que es igual a esto, y esta expresión la reorganizamos de esta manera. Tenemos un polinomio cuadrático en z, aplicamos la ecuación, la solución de la ecuación cuadrática, aquí está, realizamos la simplificación, el álgebra, y obtenemos este valor de z. Lo podemos reemplazar acá. O simplemente pasamos el z aquí a restar esta h y esto que está acá al otro lado. Entonces podemos reemplazar directamente h menos z. Eso fue lo que hicimos acá. De esta forma entonces tenemos z punto igual a esta expresión. R por r punto sobre más o menos raíz cuadrada de r cuadrado mayúscula menos r cuadrado minúscula.
Entonces podemos reemplazar este z punto aquí en esta expresión para obtener mi velocidad. Ya sabíamos que era igual a esto. Aquí está este término. Este de acá, que ya habíamos obtenido previamente. Aquí está. Y este término que está acá, donde z punto lo reemplazamos por este. Aquí está. Tenemos así entonces la velocidad de la partícula en coordenadas cilíndricas. Ahora, si multiplico esto por sí mismo realizando el producto punto, obtengo la magnitud de la velocidad al cuadrado, que sería esta componente al cuadrado, esta componente al cuadrado, más esta componente al cuadrado. Hay que recordar aquí que los vectores r unitario y θ unitario son perpendiculares entre sí, todos ellos, por cuanto r unitario siempre es perpendicular a θ unitario y r y θ unitario siempre están en el plano XY, que obviamente es perpendicular al eje Z, es decir, a la dirección de K unitario. Por eso, en el producto punto va a quedar solamente cada una de estas componentes al cuadrado, y eso es lo que tenemos aquí. Listo, entonces de esa forma ya tenemos nuestra energía cinética. Aquí tenemos m por la velocidad al cuadrado, que sería esto. Aquí lo que hice fue factorizar este r punto cuadrado, aquí está, sobre 2. Listo, entonces resuelvo el álgebra dentro de este paréntesis, lo que tenemos aquí, y hago las simplificaciones de lo que tenemos acá. La energía potencial es igual a mgz, donde ya sabemos que z es igual a esta expresión que está acá. Listo, entonces reemplazamos. Ahora, entonces, ¿a qué es igual el lagrangiano? Es igual a t menos 1. Aquí lo tenemos. ¿A qué es igual el hamiltoniano? Es igual a t más 1. Aquí lo tenemos. Podemos resolver las ecuaciones de Lagrange o calcular la relación que hay entre el momentum y las coordenadas generalizadas a partir de estas expresiones, o utilizar las ecuaciones de Hamilton a partir de estas expresiones para plantear las ecuaciones de movimiento, resolverlas y de esa forma terminar el problema.